Vamos a tocar, hoy no vamos a predicar, pero vamos a enseñar la palabra. Y quiero, porque hay mucha confusión en el pueblo de Dios. Hay gente que me pregunta y me escribe por el Facebook, me dice: pastor, quiero que nos dé un tema sobre los diezmos. ¿Se debe dar diezmo? ¿No se debe dar diezmo? Hay gente que dice que no, hay gente que dice que sí. Y bueno, vamos a ver por la escritura, ¿ok? Y quizás lo que vamos a escuchar hoy va a romper moldes y estructuras tradicionalistas de la iglesia, ¿ok? Pero nosotros vamos a predicar y enseñar la palabra ajustada a contexto, ¿ok? Aplicando la palabra de Dios como se debe. Yo quiero que vayan a sus Biblias al libro de Números, capítulo 1, versículo 47. El tema de hoy se titula, es un tema largo porque el tema es de enseñanza, el nombre es largo del tema. Se llama el orden de Aarón versus el orden de Melquisedec. Así que el Señor, mire hermano, yo no quería enseñar esto, yo lo voy a ser sincero, porque este es un tema profundo, hermano, que requiere un entendimiento y un crecimiento de los principios de la iglesia, de los principios del sacerdocio de Cristo. Amén. Sin embargo, el Señor nos dejó tranquilo y voy a enseñarlo. Y esta es parte de nuestro tercer nivel de discipulado, ¿ok? Pero yo lo voy a enseñar también para todos los que nos ven a través de internet, no solo para los que estamos aquí. Estamos en Números 1:47. Dice la palabra de Dios: bajo la bendición del Padre, la autoridad del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo: solamente no contarás a la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, sobre todos los utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo. Y si cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Los hijos de Israel acompañarán cada uno de su campamento, y cada uno junto a su bandera por los ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo de testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Diga conmigo, hijos de Israel. Y los levitas, diga conmigo, levitas, tendrán guarda del tabernáculo de testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así lo hicieron. Lo primero que podemos ver, podemos sacar dos palabras clave de este pasaje leído. Uno es tabernáculo de reunión, otro es levitas. La palabra levita, ¿qué son los levitas? ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran gente escogida aleatoriamente porque Dios mandara que eligieran gente que iba a servir a Dios en el tabernáculo. ¿O quiénes eran los levitas? Los levitas eran
Descendientes de Leví. Leví era hijo de Jacob, hijo de Israel. Dios, si vamos a la historia, Génesis, uno puede ver cómo Dios le cambia el nombre a Jacob cuando cruzó del vado y se quedó solo y peleó con el ángel, que después dice que él vio cara a cara a Dios y fue librada su alma. O sea, ese alma era una manifestación, o conocía teológicamente una teofanía de Dios o de Jesucristo, verbo, el verbo antes de ser encarnado. Y Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel. O sea que cuando hablamos de Israel se refiere a Jacob, ¿ok? Descendiente de Isaac, descendiente de Abraham, el hijo de la promesa. Ahora, uno puede ver aquí el término los hijos de Israel, los hijos de Jacob, la descendencia de Israel, ¿ok? Leví era uno de esos 12 hijos, conocido también como los 12 patriarcas, ¿ok? Y los descendientes de Leví, cuando Dios da la promesa de la tierra prometida, Dios reparte la tierra por heredad, ¿ok? Prometida a Abraham. Pero a Leví Dios no le dio tierra, sino que le dio como heredad el sacerdocio. Así que los levitas eran israelíes, descendientes de Leví. Fíjese usted, podemos ver en el versículo 51, y dice: y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. O sea, no había otra persona que pudiera acercarse al tabernáculo de reunión a servir allí que no fuera el levita. ¿Por qué? Porque si algún extraño que no fuera el levita, que no haya recibido la heredad del sacerdocio, se acercara al tabernáculo de reunión para tocar algunos implementos santos consagrados para Dios, para el culto, moriría. O sea que no cualquiera en la ley de Moisés podía servir a Dios. Era exclusivamente los levitas quienes estaban encargados del sacerdocio del templo. Ahora, cuando hablamos del sacerdocio, inmediatamente hablamos de Leví. A mí me preocupa un poquito, porque bien lo dice la palabra, que el pueblo perece por falta de conocimiento. Yo veo pastores y hermanos que le dicen los levitas del altar. ¿Quién aquí es de Leví? ¿Quién es descendiente de Leví aquí? ¿Quién lo consagró a usted como levita? Eso no existe. Y cuando terminemos este mensaje, esta enseñanza, usted se dará cuenta a qué me refiero. Ninguno de nosotros, ni yo soy levita. Primero, este no es un tabernáculo. Ahora el templo somos nosotros. Tú y yo somos el templo y morada del Espíritu Santo. Cristo abrió el camino hacia el lugar santísimo para que todos tuviéramos entrada, pero más adelante vamos a hablar de eso. Ahora, cuando hablamos del orden de Aarón o el orden arónico, se refiere al orden sacerdotal de Leví. Si vemos, podemos ir al libro de Números, capítulo 18. Números 18.
¿Ok? ¿Ya estamos ahí? Ok, quiero ver aquí algo porque antes del 18, márquelo ahí, vamos a ir al capítulo 4, que me salté un capítulo importante. ¿Quién es descendiente de Israel aquí? Y somos nosotros, gentiles redimidos, ¿verdad que sí? Ya vamos a ver. Yo le voy dando tips para que el entendimiento se le vaya abriendo un poquito. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, toma la cuenta de los hijos de Coab entre los hijos de Leví, por su familia, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entren en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Leví tenía hijos, uno era Coat, de entre los cuales los hijos de Coat harían una función específica en el tabernáculo. ¿Ok? Versículo 5. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrá Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Uno puede ver el orden levita de esta manera. El sumo sacerdocio de Leví era Aarón, sumo sacerdote, ungido por Dios por medio de Moisés. ¿Ok? Los hijos de Aarón eran sacerdotes que tendrían su función en el lugar santo. ¿Sabe que el tabernáculo se dividía el atrio, lugar santo y lugar santísimo? ¿Verdad que sí? Eso fue en el tabernáculo de reunión y también fue en el templo, la misma estructura. ¿Ok? Entonces, uno puede ver las funcionalidades diversas. Estaba el orden sacerdotal del sumo sacerdote Aarón según sus hijos, pero estaban los otros descendientes de Leví que no eran de descendencia arónica, que también eran levitas y que también eran sacerdotes, pero que ellos tenían otra función que no era la de el servicio o presentar ofrendas, ¿ok? Y sacrificios, sino que ellos eran los que llevaban los utensilios, los recogían, armaban las tiendas, ¿ok? Coat llevaba las cosas sagradas, los hijos de Coat, ¿ok? Podemos ver también entre ellas pues algunas otras funciones, otros hijos que están bajo el orden levítico, que no quiero leer porque es muy largo. Usted después lo puede leer en su casa. ¿Ok? Ahora sí, vamos al capítulo 18. Podemos distinguir la diferencia del orden levítico. Y aquí vamos a leer el sostenimiento de los sacerdotes y levitas. Porque hay una diferencia entre sacerdotes y levitas. La línea sacerdotal era la línea arónica, del sumo sacerdote, Aarón. Y la línea levita eran los descendientes de Leví, que también tenían funciones de sacerdocio, de servicio, pero que tenían que ver con el traslado y los implementos del tabernáculo, ¿ok? Inclusive con los cánticos y la adoración en el templo también era hecha por los hijos de Leví. Vamos a leer el versículo 1. Dice: Jehová dijo a Aarón. ¿Por qué Aarón? Aarón era sumo sacerdote. Tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio, y a tus hermanos también, la tribu de Leví. ¿Está viendo? Los hermanos de Aarón, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerque a ti y se junten contigo y te servirán. O sea, ellos iban a ayudar a Aarón en el servicio, iban a servir a Aarón. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio.
O sea, la línea levítica del sacerdocio tenía que ver con el orden arónico. ¿Usted me está entendiendo? Aarón era el sumo sacerdote de ese sacerdocio levítico. Seguimos. Versículo 3. Y guardarán lo que tú ordenes. ¿Por qué? Porque era la suma autoridad del santuario. Y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. ¿Por qué? Porque aunque Leví era la descendencia de los sacerdotes, no todos los de Leví podían acceder a las cosas sagradas del santuario. Solamente la descendencia del sumo sacerdote podría hacerlo, que eran los Aarón y los hijos de Aarón. ¿Ok? La línea arónica o la orden arónica. ¿Me está entendiendo? Entonces, ahí entre ellos estaba Abiud y su otro hijo, que ahorita no recuerdo, ahorita lo vamos a leer. De todas maneras, quienes murieron en el altar por presentar fuego extraño. ¿Ok? Un fuego que Dios no, un sacrificio que Dios no le había pedido y que estaba fuera de orden, y además lo hicieron en una situación de pecado. ¿Ok? Pero vamos a seguir leyendo esta porción. Versículo 4. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque ellos iban a presentar la expiación por el pecado del pueblo. Iban a presentar la ofrenda de paz, la ofrenda de los sacrificios de los animales que Dios había enviado como símbolo del Cordero de Dios para el perdón del pecado del pueblo. ¿Ok? Versículo 6. Porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas, diga amigo, los levitas, de entre los hijos de Israel, dado a vosotros el don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Si vemos, dice el ministerio del tabernáculo de reunión, no el ministerio de Cristo. Eso es otra cosa que ya después tocaremos. Pero vamos a seguir la secuencia. O sea, Dios le dio el don para el servicio del tabernáculo de reunión a los hijos de Leví. ¿Ok? Versículo 7. Mas tú y tus hijos contigo guardaré vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado el don de servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. O sea, ¿quién tenía el don de servicio de administración en los lugares santos y en el lugar santísimo? Aarón y los hijos de Aarón. Nadie más. Nadie más. Y el extraño que se acercara iba a morir. Los otros levitas, que eran hermanos de Aarón, hijos del mismo padre, Leví, iban a servir en las otras áreas del tabernáculo. Pero en las cosas santas, el santuario y la administración, solamente podía hacerlo la descendencia arónica, o la línea arónica. ¿Ok? Versículo 8. Dijo más Jehová a Aarón: he aquí, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. ¿Quién cuidaba las ofrendas? Aarón, los hijos de Aarón. ¿Ok? Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción. O sea, por causa de la unción que tú recibiste, yo te he puesto a ti como administrador de los días, perdón, de las ofrendas. ¿Ok? Sigue diciendo: y a tus hijos por estatuto perpetuo. Dice a él y a sus hijos por estatuto perpetuo. ¿Ok? Sigue diciendo: esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservada del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos,
que me han de presentar será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti, consagrada, o sea, para el sacerdocio que trabajaba o que servía en el ministerio. ¿Por qué? Porque esa era la herencia de Jehová para Leví. ¿Está entendiendo eso? La porción de Dios para él. Sigue leyendo y sigue el versículo 11 y dice: esto también será tuyo, la ofrenda mecida de los hijos de Israel. He dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas, de aceite de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ellos que presentarán a Jehová, para ti las he dado. ¿Por qué? Porque Dios se preocupaba por el sostenimiento de su sacerdocio. O sea, te va a ver siempre a alguien que cuando Dios elige a alguien para que sea para él, siempre lo va a cuidar, siempre lo va a sustentar. Eso es un principio de Dios. ¿Entienden? Tenemos que entender ese principio. Ahora, tenemos que diferenciar lo que es el sacerdocio arónico del sacerdocio de Cristo, que eso lo vamos a tocar un poquito más adelante. Seguimos la secuencia de lo que llevamos, para no confundir. Ok. Versículo 10. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santísima para ti. Ok. Perdón, estamos en el 13. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. O sea, lo que la gente iba a traer como primicia para Dios, se la iban a disfrutar. No, Dios no iba a disfrutar de eso. ¿Quién lo iba a disfrutar? Los que servían al Señor. Serán para ti. O sea, lo que me traigan a mí es tuyo. Eso es lo que está diciendo. Sigamos. 15. Todo lo que hable matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así hombres como animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito de animales y humanos. De un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación, por el precio de 5 ciclos, conforme al ciclo del santuario, que es 20 geras. 17. Mas el primogénito de vaca y el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirá, santificados son. La sangre de ellos rociará sobre el altar y quemará la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Y la carne de ellos será tuya. Mira, hasta la carne de los sacrificios era para él. Como el pecho de la ofrenda mecida, como el pecho de la ofrenda mecida, y como la espaldilla derecha será tuya. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová, las he dado para ti. Mira el Dios que, o sea, lo que la gente traía para Dios era para el sacerdocio realmente, porque usted ve que usted creía que Dios se iba a comer eso. O sea, realmente, o sea, era ofrecido a Dios, pero era para que se sustentara el sacerdocio levítico. Y dice: para tus hijos y para tus hijas contigo. O sea, para el sacerdocio de la línea arónica. Sigue diciendo: por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti, para tu descendencia contigo. Y Jehová dijo a Aarón, ¿a quién le dijo? A Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. O sea, me tienes a mí, que es mucho mejor que la tierra. Esa es la heredad de los hijos de Leví. ¿Ok? Versículo 21. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos. Se los ha dado a los hijos de Leví en Israel por heredad, por su ministerio. Mire usted, Dios manda a Israel a diezmar para sostener el ministerio arónico o levita. ¿Verdad que sí? Y sigue diciendo:
por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. O sea, diezmen para sostener a los que sirven. ¿Por qué? Porque los demás hijos de Israel tenían tierras que Leví no tenía. Tenían trabajo, tenían ovejas, tenían producción de la tierra que Leví no tenía. Entonces Dios hace, bueno, yo te voy a bendecir a ti, a todos los hijos de Israel, pero el diezmo de eso lo apartaré para mis sacerdotes, porque me sirven. Mira el principio, hermano. Cómo Dios, cuando llama a alguien y lo aparta para él, se preocupa por su sostenimiento. Pero vamos, eso es un principio, ¿ok? Sin implicar que esto tenga que ver con el sacerdocio de Cristo, porque era para Leví. Yo como pastor no soy levita, pero vamos a ver más adelante cómo Dios usa estos principios y los aplica para el ministerio. Ok, estamos en el versículo ok, ya creo que 21, ok, 22. Y no se acercará más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven el pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad y estatuto perpetuo para la descendencia. Bueno, sigue hablando sobre las bendiciones y la heredad de los levitas y el sostenimiento. ¿Ok? Ahora, yo quiero que ustedes entiendan que esto fue dado bajo la ley de Moisés, el antiguo pacto. El antiguo pacto no existía la iglesia de Jesucristo. Era la casa de Israel. Moisés, descendiente de Leví también, era un tipo de Cristo, del sacerdocio, pero recordemos que la Biblia nos infiere que el antiguo pacto era sombra profética de lo que habría de venir. ¿Ok? Por lo tanto, la herencia del antiguo pacto es temporal, es terrenal. La tierra prometida a los descendientes de Abraham, según la carne, Israel. Porque la iglesia no está heredando la tierra prometida, ¿verdad que no? La iglesia es de toda la tierra, ¿verdad que sí? ¿Quién está en la tierra prometida? Israel. Sigue siendo el pueblo de la promesa, sigue estando allí en la tierra. Volvieron después de 1900 años conforme a lo que Dios predijo, porque habían violado su ley, su pacto. ¿Ok? Como la herencia era temporal, porque el antiguo pacto era casi imposible que la gente heredara la vida eterna, aunque en todos los pactos Dios dio salvación por medio de la fe. Antes de la ley, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Noé creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y también Moisés creyó a Dios y fue fiel sobre su casa. Y vemos otro como el rey David, que aunque pecó varias veces, fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Ok? Ahora, yo quiero que vayamos a Malaquías, que ese es el versículo que comúnmente se usa para referirse a los diezmos. Porque hoy se pide diezmo como si fuera mandamiento, y el que viola eso es un ladrón y está condenado al infierno, porque los ladrones no heredarán el reino, dicen, ¿no? Vamos a ver si esto es verdad o así. Vamos a Malaquías. Malaquías fue profeta ¿a quién? A Israel, entre Judá, profeta a Judá específicamente. Malaquías, versículo 6, 3:6, dice:
porque yo Jehová no cambio. Por esto los hijos de Jacob no habéis sido consumidos, porque Él es misericordioso. Versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. ¿Cuáles leyes? Las leyes de Moisés, la del antiguo pacto. Y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Por qué habían robado a Dios? Israel. Porque en la ley Dios mandó a que los diezmos se dieran para Dios, a fin de que sus ministros levitas, orden arónica, sostuvieran su ministerio. Ahora, ellos habían sido transportados a Babilonia por Nabucodonosor y tuvieron 70 años en cautiverio, conforme a la profecía del profeta Jeremías, cuando profetizó la deportación por causa del pecado de Israel, que se había alejado de sus leyes y fue transportado a Babilonia porque habían dejado de guardar el descanso de la tierra cada 7 años, y Dios los sacó por múltiplos de 70 años, porque había una consecuencia si ellos desobedecían a la ley, y es que iban a ser sacados de la tierra. No ha pasado varias veces, pero Dios, cada vez que la generación se arrepiente, ellos vuelven a retornar a la tierra. Y podemos ver, hermanos, que cuando viene el primer regreso con Zorobabel, Esdras, Josué, ellos empiezan a construir el templo. Podemos verlo en Ageo, pero cada uno empezó a correr a su propia casa y habían dejado la casa de Dios desierta, habían olvidado la construcción del tabernáculo. Podían leer el libro de Esdras también. ¿Ok? Después Dios levanta el profeta Zacarías y Dios le hace la exhortación que volvieran a construir su casa. Pero no solo eso, sino que Dios levanta después el profeta Malaquías, habiendo construido la casa, pero no estaban sosteniendo el ministerio sacerdotal levita de Aarón, y habían dejado de dar los diezmos. Entonces Dios les confronta, porque ese diezmo era dedicado a Dios, aunque iba a ser usado para el sostenimiento levita. ¿Por qué? Porque Leví era la herencia de Dios y Dios era la herencia de Leví. O sea, que Israel, al no dar los diezmos, estaba robándole directamente a Dios. Y entonces le dice, versículo 9, maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. O sea, toda la nación de Israel se había olvidado de cumplir el mandamiento que le había dado de dar los diezmos y las ofrendas. Y había una maldición. ¿Por qué? Porque en la ley de Moisés, el que violare la ley sea maldito. Dice, escrito está, maldito aquel que no guardare todo lo escrito de la ley para ponerlo por obra. O sea, que el que violara uno de los preceptos de la ley estaba bajo maldición, porque la ley lo condenaba por haber violado el mandamiento de Dios. ¿Está entendiendo? Entonces Dios les reprende, le dice, ustedes están bajo maldición porque ustedes están violando mi ley y me están robando, porque yo los estoy bendiciendo en la tierra, porque yo estoy produciendo el fruto y mis ministros y mis sacerdotes están allá pasando trabajo. Se olvidaron de ellos. ¿Ok? Eso es un principio. Ahora, y después le dice, probadme ahora esto, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, reprenderé por vosotros al devorador. ¿Por qué? Porque Dios se había comprometido en bendecir en aquellos que obedecieran la ley de Dios, y a haber maldiciones, pues,
y a ver consecuencias de la desobediencia a todos aquellos que se rebelaran y no cumplieran la ley de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ese era el mandamiento que Dios le dio a Moisés, y que Moisés la bajó para todo el pueblo, para el campamento. ¿Ok? A todas estas, esto es un mandamiento del antiguo pacto. ¿Para quién? ¿Para los pastores? No. Para Leví y el sacerdocio levítico. No, para la iglesia. Eso no es para la iglesia. Pero la aplicaron. La aplicaron siempre. Usted me dirá, pues entonces, pastor, ¿quién te está haciendo? Hablando la verdad. Bueno, hermano, mire, hoy en día a mí me tenían temor, porque una vez agarré un diezmo para otra cosa, porque tenía necesidad de comprar comida para la casa, y me estaban llamando ya porque que no di mi diezmo. ¿A quién yo he perseguido aquí porque no ha dado los diezmos? ¿Cuántos los he llamado yo? Entonces yo le dije, no, bueno, lo usé. No, pero usted no puede hacer eso. Esos son los diezmos del Señor. Yo le dije, bueno, y cuando David tomó los panes, la propiciación que no le era lícito tomar porque tenía hambre, yo lo usé por comida. No me saque un versículo. Bueno, usted no me saque otro. Si usted me justifica, yo me justifico. Pero yo sigo fiel con mis diezmos. Por una vez que yo falté, ya me están llamando. Y una vez, hermano, es que a nosotros nos enseñaron así. Ladrón, le están robando a Dios. Y entonces, hermano, y los ladrones no heredan al reino. Mire, el sacrificio de la cruz de Cristo, ¿qué? Sí, pero igualito hay que guardar la ley. Casi que circuncídate. Hoy todos predican la fiesta de las primicias. Trae las primicias. Pero si vas a practicar las primicias, mi hermano, guarda el Shabbat, celebra las fiestas, guarde toda la ley, no nada más la que le convenga. Y usted me dice, pastor, que usted acaba de recoger los diezmos. Ay. Ya vamos a ir para allá. El diezmo como ordenanza era un mandamiento de Dios para Israel, para sostener el sacerdocio levítico bajo la orden sacerdotal del sumo sacerdote Aarón. ¿Ok? Si usted ve el Nuevo Testamento, no hay ni un solo mandamiento para la iglesia para que diezme. Ni uno. Porque nosotros estamos en el nuevo pacto, no en el antiguo pacto. Fuimos injertados en el nuevo pacto por la fe. El nuevo pacto es la sangre de Jesucristo, y que conmemoramos cada vez que celebramos la cena del Señor. Por su sangre fuimos comprados, fuimos salvados, y con su carne nosotros fuimos sepultados juntamente con Él. Y en su resurrección fuimos levantados juntamente con Él. Y heredaremos la vida eterna. Y seremos arrebatados juntamente con Él. Y transformados juntamente con Él. O sea, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Ahora, si vemos, Jesucristo, cabeza de la iglesia, única cabeza de la iglesia además, porque los pastores somos administradores que tenemos autoridad para administrarla, para dirigirla, para correr, pero que no somos dueños de ella. Mayordomos. Cristo, cabeza de la iglesia, estableció un sacerdocio que no está bajo la orden arónica. No es Leví. Por lo tanto, todo el sacerdocio de Cristo no es levita.
Yo ayer estaba en un concierto y yo oía a unos pastores que le decían, ahí están los levitas en mi iglesia. ¿Será que levitan? Diría yo, ¿no? ¿Será que están levitando? No, claro, porque es que así le enseñaron, ¿no? Yo no lo culpo, porque es que así nos enseñaron. Bueno, por no entender. O sea, uno no puede interpretar las escrituras aislando el Antiguo Testamento del Nuevo. No puede hacer eso. Porque el Nuevo es cumplimiento del Antiguo, la sombra. ¿Ok? Cristo cumplió la ley. En cumplimiento de la ley, el sacrificio del Cordero. Ahora, vamos todos al libro de Hebreos. Capítulo 7. Y vamos a diferenciar el sacerdocio de Cristo del sacerdocio arónico. ¿Ok? Yo sé que esto algunos estarán. Mi deber es enseñar la verdad, mi hermano. ¿Estamos ahí? Capítulo 7. Leamos. Porque este Melquisedec, diga conmigo Melquisedec. Eso no se parece nada a Aarón, ¿verdad que no? Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Quién era Melquisedec? Rey de Salem. Salem era lo que posteriormente ya se llamó Jerusalén. Por eso Salem, Jerusalén. Y Melquisedec estuvo en el tiempo de Abraham. Y ya lo vamos a leer en Génesis. ¿Ok? Présteme atención aquí. Ya vamos a seguir leyendo. Pero tengo que explicar y suavecito para que no se me confunda. Miren, mi hermano querido. Aarón no era rey. Fue un sacerdocio temporal mientras venía el verdadero. ¿Ok? Es temporal, tierra temporal. Sacerdocio temporal. La orden arónica o la orden levita constituía de 24 órdenes sacerdotales. Que aquí ya lo hemos enseñado en un tema que se llama Templo de Dios en Jerusalén, imagen del celestial. Y las 24 órdenes sacerdotales representan la perfección sacerdotal. Eso en Leví no sucedió. Por eso vemos en el Apocalipsis los 24 ancianos, las 24 órdenes sacerdotales, que después dice, y su número son millones de millones, o sea, que no son 24. Pero ya no vamos a tocar escatología, porque ese no es nuestro tema. Vamos a meternos aquí. Entonces, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Jesucristo, rey de reyes, rey de los judíos, y además que reinará en el milenio desde el trono en Jerusalén, como así la escritura lo dice, después de la segunda venida. Era rey y sumo sacerdote, pero no bajo el orden arónico. ¿Por qué? Porque Jesús no vino de la tribu de Leví, vino de la tribu de Judá, linaje de los reyes. Usted no vio a David, el rey David. El rey David era un rey ungido por Dios de Judá en sustitución del desechado Saúl, hijo de Benjamín. Y fue un hombre que era un adorador, un hombre que adoraba a Dios, era como llamado el salmista, compositor.
y que Dios lo miró detrás de la puerta de las ovejas y lo ungió para ser rey, siendo el último de sus hermanos. Contrario a la orden levítica, que era el primogénito apartado para él. Escúchenme, David llegó a comer panes de propiciación que no le era lícito comer. Si algún extraño se acercara, moriría. David hubiera sido un extraño para Dios, pero él no murió, porque representaba el sacerdocio eterno del Mesías. Y además de eso, él levanta el tabernáculo de David, que después más adelante lo vamos a ver, que es un tipo de la entrada para toda la gente a la presencia de Dios. Pero vamos a ir aquí a Melquisedec. 7. Que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A quien asimismo Abraham dio los diezmos de todo. Abraham, ¿ok? Cuando Abraham no existía la ley de Moisés, porque Moisés vino 500 años después de Abraham. ¿Ok? Si vemos, en Abraham estaba el principio del diezmo. ¿Ok? Pero no por mandamiento, sino por reconocer que el que le dio la victoria y la provisión fue el Altísimo. Y vio a un sacerdote llamado Melquisedec y le dijo: tú eres un representante de Dios, te entrego mis diezmos. Pero eso lo voy a tocar. Primero vamos a enfocarnos al sacerdocio que impera bajo la orden de Melquisedec, Jesucristo y la iglesia, ¿ok? No Aarón y Leví, ¿ok? Vamos aquí. Y le dijo, le dio los diezmos de todo, cuyo nombre significa Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es Rey de Paz. ¿Quién es el príncipe de paz? ¿Quién es el Rey de Justicia? Entonces Melquisedec era una sombra de Jesucristo, no Aarón. Sigo. Versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía. ¿Cómo es eso? ¿Y cómo nació, pues? Entonces Melquisedec no era una persona cualquiera. Era la teofanía del rey. Era la manifestación. O sea, Abraham tuvo un encuentro con el mismo Jesucristo. ¿Por qué usted cree que se le reveló la promesa del Mesías a Abraham, a Moisés? Porque ellos tuvieron un encuentro. Cuando la transfiguración, Jesucristo se encuentra con Elías y Moisés. Y hablaron cosas del reino. Si Moisés no vivió en el tiempo de Cristo. Pero volvamos aquí a Melquisedec. Sin padre, sin madre y sin genealogía. Todo lo contrario de Leví. Leví tenía la genealogía por la línea levítica. Leví, los hijos de Israel, tenían genealogía. Según Jesucristo, venía de la tribu de Judá, y es verdad, por la línea maternal de María, según la promesa al reino davídico. Sin embargo, cuando a Jesús le preguntan de quién es hijo del Mesías, ellos le dieron, los fariseos le dicen de David. Si es hijo de David, ¿cómo dice? ¿Por qué dice la escritura? El mismo David dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tu enemigo por estrado de sus pies. ¿Cómo pues es su hijo? Y le dice Señor. Y no hallaron cómo responderle, porque dijo el Señor a mi Señor. O sea, el Padre al Hijo: siéntate a mi diestra. Entonces, ¿cómo pues dice que es su hijo y le dice Señor? Y no hallaron cómo responderle. ¿Por qué? Porque aunque Jesús vendría por la línea de Judá según la carne, el Hijo del Hombre no viene
hecho de manos humanas. 1 Corintios 15 dice que el primer Adán es de la tierra, terrenal. El postrer Adán es del cielo. ¿Ok? El Hijo del Hombre viene por causa de que el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, o sea, tabernaculizó, se hizo un tabernáculo, fue formado un cuerpo en donde el Verbo entró en ese cuerpo. O sea, Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, ¿cómo puede tener genealogía Dios? Dios no tiene principio ni fin, es eterno. Lo que tuvo principio fue el cuerpo, la humanidad de Jesús, que es otra cosa. Pero el rey que se sentará en el trono de David cuando venga la segunda venida es el rey que según la carne viene de la línea de Judá, pero que él no tiene genealogía, no viene de ninguna descendencia, porque él es Dios, creador de todas las cosas. Dice la escritura, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Jesucristo, entonces Melquisedec era la imagen de Jesucristo que se manifestó a Abraham. Entonces sigue diciendo, versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de día ni fin de vida. ¿Quién es el primero y el último? El principio y el fin. El creador de todas las cosas, porque él no tiene ni principio ni día. O sea, él es el autor de todas las cosas, el que dio inicio a todo lo creado. Melquisedec, la revelación de Hebreos nos dice que Melquisedec no tenía principio de día. ¿Y de dónde vino ese hombre? Sigo leyendo. Sino hecho semejante al Hijo de Dios, ahí está, permanece sacerdote para siempre. La línea arónica era un sacerdocio temporal. Escúchame esto. ¿Por qué? Porque Aarón murió. Y todos los hijos de Aarón murieron. Y la promesa del rey, del real sacerdocio arónico, era mientras vivían. Sin embargo, el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, imagen del Hijo de Dios, es un sacerdocio que dice aquí que permanece para siempre. Aleluya. Amén. Seguimos leyendo. 4. Considera pues cuán grande era hablando de Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Así como de Leví le daban los diezmos a Dios, pero se lo disfrutaba, también Abraham, antes que Dios mandara diezmo, Abraham tenía el principio de reconocer que toda la provisión que él recibía venía de Dios. Y cuando vio un hombre que era un representante del reino de Dios, dijo: todos los diezmos, reconozco que ha sido Dios. Mira la grandeza del sacerdocio de Melquisedec, que él se consiguió con un hombre que no conocía y reconoció su sacerdocio. Eso me recuerda mucho a los discípulos cuando Jesús pasó y le dijo: sígueme, y dejándolo todo le siguieron. ¿Y que iba a seguir a un desconocido? La voz del Señor. Cuando Abraham vio a Melquisedec, dijo: wow, este es un hombre de Dios. Yo reconozco que Dios me ha dado la victoria sobre mis enemigos y me ha dado este botín, voy a dar mi diezmo. Entonces, el diezmo es un principio de sostenimiento, de reconocimiento de que la provisión que Dios nos ha dado viene de Dios para el sostenimiento ministerial. Pero que de ningún motivo
es una ordenanza como se le dio a Leví, que acarrea maldición a la iglesia. No. O sea, de tal manera que si usted va a diezmar por principio, por reconocimiento a que Dios le da la provisión y le da salud y le da trabajo, y que usted está reconociendo y dándosela a un sacerdote que es bajo la cobertura de Cristo. Pero usted lo va a entender un poquito más adelante, porque es que la iglesia, el ministerio de la iglesia, no pertenece a la orden levítica, pertenece a la orden de Melquisedec. Vamos a ver un poquito más abajo. Entonces, versículo 5: ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento, los hijos de Leví, de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aun estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos. ¿Quién es aquel cuya genealogía no es contada entre ellos? Jesucristo. ¿Por qué? Porque no era levita, era Judá. Tomó de Abraham los diezmos, hablando de Melquisedec, pues, y bendijo al que tenía las promesas. Melquisedec nunca le dijo a Abraham: no me des los diezmos. No, lo recibió y lo bendijo. ¿Ok? O sea, que el principio de diezmar no es un principio de la orden levítica, o mucho menos un mandamiento, sino que es un principio que debe tener aquel cuya bendición ha recibido de Dios. Voluntariedad. Es un principio. ¿Ok? Si usted practica el principio, usted ve que en el diezmo de bendición, usted diezme. Ahora, si usted necesita el diezmo para otra cosa, le va a decir: ¡mira, ladrón! Porque no estamos según la ley ni somos la orden levítica. Sigo. Versículo 6, ¿no? Sí. Versículo 7, ok. 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, o sea, nosotros, por ejemplo, los pastores. Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, hablando de Melquisedec, que recibió también los diezmos. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también de Leví. O sea, Abraham, cuando diezmó a Melquisedec, pagó el diezmo de Leví. Porque Leví salió de Abraham. ¿Me escuchan? ¿Entienden eso? Por eso Dios manda a que se le dé diezmo a Leví, porque Abraham, su padre, lo practicó, pero después lo establece como ley. Y es donde viene la maldición de no obedecer. Entonces sigue diciendo: el versículo 10: porque aún estaban los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Quién estaba en los lomos de su padre? Leví. ¿Okay? Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, leamos el versículo 11, 1, 2 y 3. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, no de Aarón? O sea, si el sacerdocio levítico fuera perfecto, no hubiera venido Cristo a esta tierra. Solamente ese era un sacerdocio temporal mientras venía el Mesías. Pero el sacerdocio del Mesías no es según el orden
arónico, levita. Es según el orden de Melquisedec. Sigue diciendo, y que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque cambiado el sacerdocio, diga conmigo, cambiado el sacerdocio, ya no está el sacerdocio, ya no está en Leví, mi hermano querido, porque Dios destruyó el templo. Jesucristo le dijo a los discípulos, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y le digo a la samaritana, créeme, la hora viene y ahora es, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre, sino que viene la hora que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, en cualquier lugar. Ahora, ¿qué se está moviendo en el tercer templo que viene? Ahí no se va a sentar Cristo, el anticristo. Segundo en Tesalonicenses capítulo 2 y dice, y se sentará el inicuo en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, o sea, haciéndose pasar por el Mesías Rey. Y hará la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel, que era un tipo de la abominación que hizo Antíoco Epifanes, rey de Siria, que era de los Seleucidas bajo el imperio griego, que bajo los 400 años de silencio invadieron Jerusalén y sacrificaron un cerdo en el lugar santo, que era un animal impuro por la ley. Entonces, podemos ver algo, hermano. Dice el 12, porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Diga conmigo, cambio de ley. La ley del nuevo pacto, la ley de Cristo. Amén. La ley del amor de Cristo. La obediencia es a Cristo, no a Moisés. Hello. Sigue diciendo. 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. ¿Quién es ese? Jesucristo. Judá. Nadie sirvió al altar en Judá. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, sino al reino. ¿Ok? Hermanos, podemos ver el real sacerdocio en Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo. La iglesia ha sido, dice que nosotros fuimos convertidos en real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, cuando antes éramos extraños y advenedizos, los gentiles. Nosotros fuimos injertados a la iglesia, al Señor, ¿ok? Por medio de la fe. Entonces, quiero que vean aquí 15. Y esto es más, aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levante un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley de mandamiento acerca de descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, porque esa es la vida de Dios. Jesucristo dijo, yo pongo mi vida para ponerla y volverla a tomar, porque era imposible que la muerte lo retuviese. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, no Aarón. Queda pues abrogado el mandamiento. Con eso también el mandamiento del diezmo que te condena, ladrón, ¿verdad? Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia, pues nada perfeccionó la ley, nada, sino nos condenó más bien. Entonces dice, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Cuál es nuestra mejor esperanza? La vida eterna, el sacerdocio eterno. Entonces, ¿qué más sigue diciendo? El 20. Y esto no fue sin juramento,
porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que lo dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿A quién se lo prometió? Al Hijo de Dios. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Cuál es ese mejor pacto? El nuevo. El nuevo pacto está basado en mejores promesas celestiales, eternas. Aleluya. Y sigue diciendo, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. El sacerdocio levítico es temporal. Y sigue diciendo más, por cuanto permanece para siempre, tiene sacerdocio inmutable, hablando de Cristo. Aleluya. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Por eso los hijos de Dios tenemos vida eterna, porque nos hemos acercado a Dios por medio del orden de Jesucristo. Entonces sigue diciendo, viviendo para siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén. Nuestro Señor, el sumo sacerdote, si dice la Biblia que si estuviera en la tierra no sería jamás sacerdote. ¿Sabe por qué? Porque él era según el orden de Judá, no Leví. Capítulo 8, versículo 1, Hebreo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Cuál verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre? El tabernáculo celestial de la nueva Jerusalén. Aleluya. Y sigue diciendo, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Ofreció su propia vida, así que si tuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún un sacerdote que presente las ofrendas según la ley, o sea, el sacerdocio levítico. Si estuviera en la tierra Cristo, no fuera sacerdote, pero él está delante del Padre con las marcas del sacrificio, diciendo, aquí está, Señor, yo pagué el sacrificio por los pecados, yo presento la ofrenda del sacrificio para librar a todos aquellos que por la muerte, por el pecado, se alejaron de ti, Señor. Pero ahora yo estoy aquí para siempre, para interceder por ellos, para clamar por ellos. Por eso dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, a nuestro intercesor, al que nos dio la vida eterna, a Jesucristo el Señor, el único sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Miren lo que sigue diciendo el 4. Así que si tuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo a un sacerdote que presente ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra. Diga conmigo, figura y sombra de las cosas celestiales. O sea, Leví solamente era una figura y una sombra, como le advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte, porque era una sombra profética. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, hablando de Jesucristo, establecido sobre mejores promesas, no la tierra prometida. Hoy pastores andan diciendo, conquista la tierra, Dios nos ha dado la tierra por heredad. No, hermano, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo. Nuestro sacerdocio es celestial. Nosotros seremos llevados y seremos transformados a un cuerpo de gloria, una vida eterna, para presentar ofrendas a Dios para siempre. Lo que estamos viviendo en esta tierra como ministros del Evangelio es temporal, pero ya lo estamos viviendo porque nosotros tenemos la vida eterna y caminamos hacia la consumación de esa gloria. Hermano, mire,
les viene una sombra. Basta. La verdad se ve en los 24 ancianos vestidos de gloria, quienes tienen tronos y coronas. Si usted ve Apocalipsis 2 y 3, a la iglesia se le ofrecen coronas, se le ofrecen vestiduras blancas y se le ofrece trono y autoridad, reino sacerdotal. Dios le había dicho a Leví: ustedes son real sacerdocio, en Deuteronomio. Ahora veamos algo. ¿Qué pasó con Leví? Que cambió el sacerdocio. Cambió el sacerdocio, como acabamos de leer. Vamos a Mateo, Evangelio de Mateo. Qué interesante, hermano querido. Gloria al Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 23. Esto está bueno, hermano, está bueno. Dice por ahí: sabroso. La luz del Evangelio de Jesucristo, aleluya. Vamos a ir, 21-23 dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes, díganme mío, principales sacerdotes. ¿Principales sacerdotes de quién? ¿De Leví? ¿Quiénes son los principales sacerdotes? La línea arónica. ¿Ok? Y los ancianos del pueblo se acercaron con él mientras enseñaba. Y bueno, le preguntaron una serie de cosas. Yo les llevo ahí para que vean el contexto, a quién Jesús le estaba hablando. Vamos a ir a versículo 33. Jesús está hablando con los principales sacerdotes mientras él enseñaba. Y le dijo: oí otra parábola. Un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, le acercó de vallado, cavó en ella lagar, y edificó una torre, y arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiese sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. ¿Quiénes eran estos siervos? Los profetas. ¿Ok? Versículo 36. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Otros profetas, y los mismos los mataron, los rechazaron. Como pasó con los profetas Jeremías, Isaías. Bueno. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la entrada triunfal de Jerusalén, que le dijo: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas que te son enviados? ¿Cuántas veces te quise juntar como a la gallina a los pollitos y no quisiste? Sigue diciendo. 37. Finalmente le envió a su hijo, hablando de Jesús, diciendo: tendrá respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderemos de su heredad. Mire usted, a los principales sacerdotes no le convenía que viniera Cristo, porque ellos tenían un negocio tal. Cuando Cristo voltea las mesas y saca a los campistas del templo, y habían hecho la casa de Dios cueva de ladrones. ¿Ah? Es más, cuando Herodes le pregunta a los sacerdotes qué señal habría para que el Mesías vendría y dónde nacería el Mesías, los sacerdotes le indagaron a Herodes, pero no se habían dado cuenta de la señal de la estrella. ¿Quiénes se dieron cuenta? Los reyes del oriente, los sabios, que estudiaban las constelaciones para ver la señal de la profecía. Y cuando vieron la estrella, siguieron y llegaron hasta Jerusalén. ¿Cómo se dieron cuenta? Unos astrónomos, reyes del oriente de Persia, y no los sacerdotes que habían recibido la ley y la Torá y las promesas. Porque no les convenía que vinieran. Ellos no esperaban al Mesías. Porque la palabra Mashiach en el hebreo, ungido, se refería también a todo sumo sacerdote. Él iba a ser el Mashiach mientras venía el verdadero ungido. Por lo tanto, si vendría el verdadero ungido, se le iba a acabar la guachafita. Y a ellos no les interesaba para nada eso. Entonces,
Fíjate tú cómo dice la parábola. Jesús le tira directico a los principales sacerdotes esto. Le dice, finalmente les envió a su hijo, versículo 37, diciendo, tendré respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Ahí está el plan, apoderarse de su heredad, el reino. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cristo padeció fuera de la ciudad y fue colgado en el madero en el monte Calvario. Y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y le dijeron a los malos, destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. Diga conmigo, otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores? ¿Quiénes eran los edificadores? Los levitas, que preparaban al pueblo para el Mesías. Los edificadores han venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. O sea, Jesús le está diciendo, ustedes me han desechado. Ustedes los edificadores me han desechado. He venido a ser la piedra angular del sacerdocio. Eso es lo que le está diciendo. Y es cosa maravillosa. Versículo 43, mire esto. Por tanto digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Qué tiene la iglesia? El fruto del Espíritu, ¿eh? Los frutos de Dios. El reino de Dios fue quitado a Leví, a los principales, al orden arónica. Fue tomado por el Mesías para compartirle con gente que verdaderamente quiere obedecer. Nosotros hemos creído por medio de la fe. Por medio de la fe estamos en firme y fuimos introducidos a esta gracia. O sea, eso no quiere decir que Dios haya desechado a Israel. Lo que está diciendo es que Dios desechó el sacerdocio levítico, a los principales sacerdotes. ¿Ok? Y sigue diciendo, versículo 45, y oyendo sus palabras los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, los principales sacerdotes, los levitas. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque le tenían por profeta. Y todavía le querían echar mano. Todavía el Señor le está diciendo, ustedes me quieren matar, quieren quedarse con mi heredad. Ahora, el reino de Dios que ha sido anunciado a ustedes se quita a nosotros y se lo va a dar a otra gente. Por eso que Jesús, después de la resurrección, le dijo a los discípulos, por tanto, id a todas las naciones y haced discípulos. ¿Por qué? Porque le fue quitado el reino. Porque Jesús vino primero a los hijos de la casa de Israel. Muchos en Israel obedecieron el llamado del Mesías. Los discípulos o los apóstoles eran judíos. Más de 500 personas se le apareció. Pero los levitas lo rechazaron. Cuando el sumo sacerdote le presenta a Jesús, cuando lo presenta, él lo increpa por el Dios Altísimo y le dice, dinos, tú eres el Mesías. Y le dice, ciertamente yo soy. Y le dijo el tetragramatón, Yahvé, yo soy el que soy. Y desde ahora me veréis sentado a la diestra del Padre y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, en señal blasfemia, debe morir. Y el sumo sacerdote, como la ley mandaba, da el mandato del sacrificio del cordero para expiar el pecado de la gente, cumpliendo la ley. Porque él había dicho, mejor fuera que un hombre muera por todos, que todo el pueblo muera por uno. Había profetizado que el Mesías debía morir por todos. Y lo hizo porque era sumo sacerdote en ese año. Entonces, vamos a Génesis. Génesis. El capítulo, creo que 12, por ahí 14. Aquí está la historia de Melquisedec. Vamos a ver aquí, vamos a ver algunos elementos de Jesucristo en Melquisedec. Génesis 14, 17.
17 dice: cuando volvía de la derrota de Cador Laomer y de los reyes con él, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Diga conmigo, pan y vino. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Lo primero que hizo Abraham, que hizo Melquisedec cuando se encontró con Abraham: pan y vino. ¿Algo le parece conocido la cena del Señor? Tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros he partido, esta es mi sangre. La sombra del nuevo pacto. Melquisedec celebra el pan y el vino en señal de que él también sería parte de la promesa celestial. Por eso los de la fe somos hijos de Abraham. Aleluya. Escuche bien, hermano. Este rey Salem no era otra persona, sino preencarnado. Se encontró con Abraham disfrazado de sacerdote y de rey. Dice la Biblia que su salida desde el principio de la creación. Él siempre ha estado entre nosotros, hermano. Mi hermano querido, el diezmo Abraham nadie le impuso darle el diezmo. ¿Sabe qué, hermano? Nosotros los ministros del Evangelio de Jesucristo estamos no bajo el orden arónico levítico. Nosotros estamos bajo la orden de Jesucristo, cabeza de la iglesia. Efesios capítulo 4 versículo 11 dice la escritura: él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguen al conocimiento de la verdad, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, que el ministerio de la iglesia está constituido por Cristo, quien a su vez está bajo la orden de Melquisedec, no de Aarón. La iglesia, el ministerio de Jesucristo, el ministerio de la iglesia no es levita, es de Melquisedec, de Jesucristo. Así que, hermano querido, nosotros como ministros del Evangelio, yo como pastor de esta iglesia, represento al orden de Jesucristo, al orden de Melquisedec. Porque yo represento un sacerdocio celestial, usted también lo representa. Somos reino sacerdotal por medio de su sangre. Que el Señor estableció orden en la iglesia, eso es otro mensaje. Pero usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Estamos bajo el orden de Jesucristo, quien a su vez está bajo el orden de Melquisedec, no de Aarón. Nosotros no somos levitas, porque Leví es descendiente de Israel. La iglesia pertenece al Mesías. La iglesia ni es Israel ni es gentil. Somos el cuerpo de Cristo. Los gentiles fuimos sacados de entre los gentiles para ser del Señor. Y los judíos fueron unidos al Mesías bajo la promesa de Abraham, como ramas naturales. Nosotros, las ramas injertadas. Entonces, hermanos queridos, vamos a ver un poquito. Ya vamos a terminar, no se preocupe. Yo sé que las enseñanzas bíblicas son algo tediosas, pero son importantes justificarlas. Vamos a ir a Mateo 8:1 al 3. Aunque no habla de diezmo, habla de sostenimiento. Lucas 8 del 1 al 3.
Lucas. Aconteció después que Jesús iba por toda la ciudad y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras mujeres le servían de sus bienes. O sea, las mujeres que habían sido ministradas y libertadas por Jesús servían a Jesús con sus bienes. O sea, sostuvieron el ministerio de Cristo. Por eso usted ve que en el Nuevo Testamento en ningún momento los apóstoles mandaron a la iglesia a dar diezmo, porque esa era una orden dada a Leví y en el antiguo pacto. Sin embargo, hemos podido determinar que el principio del diezmo fue dado por un principio en Abraham, sin que nadie se lo mandara, porque él reconocía que Dios era quien le daba la provisión. Si usted ve en Génesis, usted puede ver a Jacob practicando esto. Jacob también lo hizo. Génesis, le voy a decir, capítulo 35. No, perdón. Si vaya al 35, pero no sé si. No, perdón, 28:10. Mejor vamos a leerlo del 18, que hay mucho para leer. El 28:18 dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, o sea, provisión, y si volviere en paz en casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. O sea, Jacob dijo: si tú me bendices y me provees, yo voy a apartar el diezmo. Pero eso fue un compromiso personal de él, voluntario. O sea, hermano, diezmar es una bendición, porque también Abraham dio el diezmo a Melquisedec. ¿Okay? O sea que cuando usted da el diezmo a Jesús, usted se lo da para que los servidores podamos vivir del Evangelio. Porque dice la Biblia: el que vive del Evangelio, coma del Evangelio. El obrero es digno de su salario. Ahora, una cosa diferente a eso es a ser un vividor del Evangelio. Porque hay gente chupa sangre, perdóname por ser tan directo, pero no soy hipócrita. La luz del Evangelio nos llama, hermano, a hablar la verdad de frente. Y hay gente que ha hecho lucro con la palabra de Dios. Eso es otra cosa. Una cosa es ser un ministro sostenido y otra cosa es ser un ministro vividor. Una cosa es ser un ministro sostenido, reconocido, gente que reconoce que para la obra del Señor hay que dar, para el sosteniendo ministerial, los que trabajamos a tiempo completo en el Señor. Pero otra cosa es amar el dinero y por avaricia hacer mercadería de los santos. Eso es otra cosa. Una vez yo iba a grabar mis prédicas para obtener finanzas, para poder sustentarme.
y escuché la voz del Espíritu que me dijo: no vas a lucrar con mi palabra. Más en mi cabeza se me salió la lágrima y le dije perdón. Y cuando abrí la Biblia me salió en el capítulo 2 de 2 de Corintios, versículo 17. Y nosotros no somos como muchos que lucran que lucran con la palabra de Dios, sino que delante de Dios y en sinceridad hablamos de Cristo. Hermano, en esta congregación, no sé si en las otras, pero por lo menos en esta, usted no debe diezmar por obligación. Usted, aquí nadie le va a decir ladrón, porque nosotros no estamos bajo el orden arónico, no estamos en el antiguo pacto. Sin embargo, podemos ver en los hombres de Dios que diezmar era una bendición y era un principio. ¿Sabe por qué? Pero un principio voluntario. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo diezmo le estoy diciendo a Dios: yo reconozco que tú has sido mi proveedor. Hermano querido, pero si usted tiene que agarrar el diezmo y tiene una necesidad con su familia, con su madre, honra a tu padre y a tu madre. Una vez, hermano, me da pena ajena. Claro, porque es que me habían enseñado así. Después la verdad de la luz se me manifestó. Una hermana me pregunta: hermanito, tengo mi mamá mala y lo único que tengo es el diezmo, no lo necesito, lo puse. Y yo le dije: no, hermana, el diezmo es de Dios. Dios le va a proveer a usted, pero no porque lo de Dios, porque usted está robando. Me daría pena darme con la piedra en los dientes. Hoy digo, esa hermana más nunca la volví a ver, se fue de la iglesia. Pues ¿cómo puede ser posible que mi mamá está mal y nadie le importa? Porque le importan los diezmos. Yo estaba en un concilio que, hermanos, nunca se preocuparon por mí, ni pasaba carta ni nada. Pero cuando no dejaban los diezmos estaban llamando: los diezmos, los diezmos. ¿Qué es eso, vale? ¿Qué es eso? Eso sí le importa. Hermano, dice la Biblia que en Cristo Jesús hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Si desobedecemos la ley de Cristo, eso es otra cosa. Cristo dio enseñanzas claves para la iglesia, mandamientos de los apóstoles bíblicos para la iglesia. ¿Okay? Eso es otra cosa. Escrito está: no pondrás bozal al buey que trilla. Eso es un principio de la ley, pero es un principio que se aplica a todos los que trabajamos en la obra de Dios. 1 Corintios 9, Pablo dice: nosotros no tenemos derecho a tener una esposa, a no trabajar para dedicarnos a la obra de Dios. No tenemos derecho que nosotros nos sustente. Si yo siempre usted en lo espiritual, no sería bueno que yo cosechara lo material. Pablo lo dice: eso es un deber, eso es una, ¿cómo se dice? Un derecho de los que servimos a Dios. Porque Dios, si vemos, Dios siempre se ha preocupado por sostener a los que trabajan en Él. Ahora, usted va a diezmar si cree que es una bendición para usted, si usted reconoce que aquí hay un ministro de Jesucristo que está sujeto a Cristo bajo el orden de Melquisedec. Si no, hermano, yo no lo voy a mandar para el infierno, no se preocupe, pero usted se pierde la bendición de dar para la obra de Dios, para sostener el ministerio que aquí preside. Damos gracias al Señor porque tenemos un sacerdocio eterno. Hace sus manos allí, hermano. Gracias, Señor, porque estamos bajo la cobertura del ministerio de Jesucristo, bajo el orden de Jesucristo, bajo el orden de Melquisedec. Cristo, cabeza de la iglesia, por quien participamos de carne y sangre por medio de su muerte, a través de la cena del Señor. Señor, gracias porque tú derramaste tu sangre y nos has dado tu reino. Ven, le dijiste a los pescadores, discípulos tuyos: no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darnos el reino. Dios ha placido darnos el reino a nosotros, hermanos, que no éramos sacerdotes, que en ningún modo en la tierra seríamos sacerdotes si no fuera por Jesucristo. Gracias, Señor, por el reino eterno.
por el reino inconmovible. Gracias, Señor, por este sacerdocio real, Señor, que nos has dado para servirte, para presentar ofrenda de sacrificio, olor grato a ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias porque nos libraste de la maldición de la ley, porque por tu gracia hemos sido salvos. Gracias, Señor, porque tenemos la vida eterna. Gracias, Señor, porque le somos sacerdotes para siempre. Él es nuestro sacerdote. Nosotros somos descendientes tuyos, Jesús. Tú eres nuestro hermano mayor, nuestro Señor. Señor, somos descendientes del Mesías. Nuestro sacerdocio es el sacerdocio de Cristo. Señor, gracias por permitirnos, por llamarnos a este honroso ministerio. Gracias por permitirnos predicar tu evangelio y tu palabra. Gracias, Señor, por enseñar la verdad del evangelio a las vidas. Gracias por iluminarnos con el evangelio. Gracias por darnos el don para enseñar. Gracias, Señor, por Jesucristo. Den un fuerte aplauso al Señor. Sea libre de la ley, hermano. Gracias, que Dios le bendiga y Dios le guarde. Espero que haya sido de bendición este tema a su vida.